Estimado profesor, reciba un saludo cordial de todos los estudiantes que conforman este grupo de trabajo. El día de hoy vamos a exponer acerca de los instrumentos de medición utilizados en las diferentes áreas de las ingenierías especialmente, ¿no? y en la vida. Enseguida le doy pase a mi compañero Leiter para que inicie la exposición. Bueno, voy a continuar con la exposición. Los instrumentos de medición se dividen en dos características, estáticas y dinámicas. Las estáticas están conformadas, por exactitud, inexactitud e incertidumbre, precisión, repetibilidad y reproducibilidad, tolerancia, escala o intervalo, polarización, linealidad, sensibilidad de la medición, sensibilidad a las perturbaciones, histeresis, espacio muerto, umbral y resolución, mientras que las características dinámicas lo conforman el orden cero, primer orden y segundo orden. La inexactitud e incertidumbre. La inexactitud mide el grado de corrección de una medida. Se puede decir que señala a menudo como un porcentaje de la lectura de máxima escala de un instrumento. Y la inexactitud mide el error máximo que puede existir en una medición. Se puede decir que si la cifra que indica está en porcentaje pequeño, entonces se refiere con mayor certeza a la inexactitud, mientras que la incertidumbre se puede decir que es lo mismo que la inexactitud. Precisión, repetibilidad y reproducibilidad. La precisión especifica un grado de libertad del instrumento a partir de variaciones aleatorias en su salida cuando se mide una cantidad constante. Y la repetibilidad puede especificar la cercanía de las lecturas de salida cuando se aplica la misma entrada en forma repetitiva durante un periodo del tiempo. La repetibilidad, la única diferencia con la reproducibilidad, se diferencia de la repetibilidad solo más claro cuando hay cambios en el método de medición. La siguiente. La tolerancia puede definir la desviación máxima de un componente manufacturado en relación con cierto valor nominal. Un ejemplo sería un medidor de presión con escala de 0. El ejemplo podría ser de la tolerancia con el diámetro de los cigüeñales de una máquina que se indica en micrómetros y los componentes de un circuito eléctrico como los resistores que presentan la tolerancia de un más 5 a un menos 5%. Escala o intervalo. Se puede definir los valores mínimos y máximos de una cantidad para lo que se diseñó el instrumento. La polarización puede explicar el error constante que existe sobre la escala completa de la medición de un instrumento, pero este error se puede solucionar o eliminar mediante la calibración. Por ejemplo, las básculas domésticas de un instrumento. La linealidad. Por lo común resulta deseable que la lectura de salida de un instrumento sea linealmente proporcional a la cantidad que se mide. Pase a mi compañero Ángel que siga con la exposición. Continuemos con la sensibilidad de la medición. La sensibilidad de la medición es una medida del cambio en la señal de la salida del dispositivo. Ocurre cuando el valor medido cambia a un cierto valor de esta manera. Por ejemplo, encima va a ser la deflexión de la escala sobre el valor de la cantidad que se mide, la cual provoca la deflexión. La sensibilidad a las perturbaciones.
La calibración y las especificaciones del instrumento solo son válidas si las condiciones son controladas por la temperatura, presión, etcétera, y demás componentes. Estas condiciones ambientales normalmente se definen en la especificación del dispositivo. Cuando se encontraron fluctuantemente en la temperatura ambiental, cambiaron características estadísticas del equipo y sensibilidad a la interferencia. La histéresis. La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que lo ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. El espacio muerto. El espacio muerto se define con un rango de diferentes valores de entrada y sin cambiar el valor de salida. Cualquier herramienta que exhibe histéresis presenta también espacio muerto. Hay palabras de retardo y espacios muertos. Sin embargo, algunos dispositivos no tienen un gran retraso. Pueden seguir mostrando espacios muertos en las características de salida. Un ejemplo sería el retroceso de los engranes en causa típica de espacio muerto. Umbral. Si el acceso de una herramienta se incrementa gradualmente a partir de cero, el ingreso deberá conseguir cierto grado mínimo anterior a que el cambio en la lectura de salida del instrumento sea la intensidad suficiente enorme para lograrlo. En este grado mínimo de ingreso se sabe como umbral del instrumento. La manera en la que los productores de artefactos especifican el umbral de los tantos que otros lo indican como el porcentaje de la lectura a plena escala. La resolución. Una vez que haya herramienta muestra que una lectura de salida especial, hay un límite inferior en el tamaño de cambio en la porción medida de acceso que crean una alteración observable en la salida del instrumento. Uno de los principales factores que están afectando en la resolución de la herramienta es la proporción de subdivisiones que se presenta a la escala de salida. Bueno, acá vemos instrumentos de medición directa, que puede ser el termómetro, puede ser la regla electrónica, y instrumentos de medición indirecta que son artefactos altos para medir. Bueno, le doy paso a mi compañero Hilder para que siga con su exposición. Gracias, compañero. Las características dinámicas de los instrumentos tienen que ser únicamente con la lectura del estado estable que indica el instrumento, tal como la exactitud de la lectura. Estos describen su comportamiento entre el tiempo que una cantidad medida cambia de valor y el tiempo en que la salida del instrumento alcanza un valor estable en la respuesta, ¿no? Estos valores en las especificaciones técnicas de cada instrumento están dadas, ¿no? Y se usa en condiciones ambientales específicas. Tenemos dentro de estos parámetros de los medidores los de orden cero. ¿Cuáles son? Nos dice que en este caso la ecuación diferencial no hay derivadas y el resultado no experimenta cambios frente a las variaciones temporales, o sea, no hay perturbaciones. Y de frecuencia, esta constante se llama sensibilidad del instrumento. Tenemos, por ejemplo, un potenciómetro, ¿no? Que se utiliza para este caso. Después tenemos las del primer orden. Aquí, en este caso, se definen mediante dos parámetros particulares. Uno es el tiempo de subida, que es el rise time, que quiere decir que está entre el 10 y el 90% de su valor final lo alcanza dentro de este tiempo. Y el tiempo de establecimiento o setting time, que es el tiempo en que el instrumento de medición envía la respuesta de salida con el margen de tolerancia definida para que tenga una precisión, ¿no? Para que la medida sea exacta. Y en el caso de las del segundo orden, hablamos cuando dos elementos de almacenamiento de energía y otros dos que se disipan miden desplazamientos de velocidades y aceleraciones, ¿no? Que está dado por esta ecuación.
al cuadrado, a sub 2, por diferencial al cuadrado de q sub 0 sobre diferencial de tiempo al cuadrado más a sub 1 diferencial de q sub 0 sobre diferencial de t más a sub 0 q sub 0 es igual a b sub 0 q sub i. Y este es el gráfico de la respuesta, del escalón de respuestas de los instrumentos de segundo orden, ¿no? Que estas líneas son las oscilaciones, depende a las variaciones que tiene debido a las perturbaciones o las cosas ambientales que lo afecten. Eso sería. Adelante, compañero. Bien, voy a continuar con la exposición. Voy a hablar acerca de la calibración. Un instrumento cumplirá los patrones establecidos de comportamiento estático y dinámico solamente después que esté sometido a la calibración. Esto, en general, es posible suponer que un instrumento nuevo que se adquiere con un distribuidor autorizado se entregará calibrado. Es la garantía que te pueden dar. Y esto, en consecuencia, es un principio, en un principio se comportará de acuerdo a las características que están señaladas en las especificaciones. No obstante, durante el uso, su comportamiento se apartará en forma gradual de la especificación establecida por varias razones. Entre ellas se incluyen el desgaste mecánico y los efectos de polvo, basura, humo y compuestos químicos que existen en el ambiente de operación. El ritmo de divergencia respecto a las especificaciones varía de acuerdo con el tipo de instrumento. Ahora voy a hablar acerca de la selección de instrumentos. La primera regla en torno a la selección de instrumentos para una aplicación de medición particular es vincular el instrumento con los requerimientos en particular. Resulta inútil elegir un instrumento cuyo desempeño es mejor que el que se requiere en una situación de medición particular, ya que esta originaría un costo innecesario sin una garantía tangible. Con esto concluyo la exposición de mi grupo. Muchas gracias.